Y hoy es martes 30 de junio del año 2026. Se nos acaba junio, se nos acaba la mitad del verano. Y un día como hoy, hace 18 añitos, juramenté a la profesión de la abogacía. Así que ya soy ya alcancé la mayoría de edad en la profesión. Y ayer se celebró en las instalaciones del Senado de Puerto Rico un merecidísimo reconocimiento al decano de esta profesión de analistas, periodistas y abogados también. Don Luis Dávila Colón fue reconocido ante el Senado de Puerto Rico. Tuvimos oportunidad de estar por allí y darle un fuerte abrazo a nuestro hermano y amigo que ha tenido sus luchas y una de ellas muy reciente. Y en medio de su speech ayer, donde él dice que no era digno de dicho reconocimiento, a pesar de que muchos no estamos de acuerdo con dicha apreciación, la realidad es que ha sido un referente para la profesión del periodismo, de los abogados, de los comentaristas y analistas en radio, televisión y ahora con la línea digital también de los podcasts y otras oportunidades, donde tantos buenos profesionales se destacan día a día desde su trinchera y ofrecen al país un poco de luz en cuanto a veces situaciones técnicas e informaciones que no todo el mundo se confronta con ella día a día, y nos preparamos y hacemos lo mejor, siempre con nuestro sesgo, porque eso es ¿verdad? Inevitable, de acuerdo a la formación que uno tiene y a las experiencias que haya vivido. Y ahí está don Luis Dávila Colón con su batalla ganada reciente contra uno de los medios principales que en un momento lo despidió y que por lo menos ahora la batalla llegó al Tribunal Supremo y ayer hubo una determinación donde se determina que el propio medio que lo despidió lo difamó, lo calumnió y lo libeló. Todo hasta por escrito. Inclusive, él mismo dijo en reacción inmediata a eso que entiende que van a empezar otro proceso para combatir la imposición de daños, de los daños y la cuantía. Así que muy merecido se le dedicó una sala de prensa allí en las inmediaciones del Senado, en el área donde está la Escuela de Medicina Tropical. Así que estuvimos allí participando de los eventos. A los efectos, 544 días de administración de Jennifer González, 169 días desde el comienzo de la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Hoy se acaba a las 12 de la noche, es el último día para la aprobación de medidas de los comités de conferencia, las que quedaron vivas, que tuvieron el cruce el pasado 25, y los nombramientos también que pudieran caer uno que otro de aquí a cuando culmine la sesión. Pero, bueno, 526 días de la administración de Donald Trump 2.0. Y les digo que casi ya está esto culminado, está del otro lado, porque a diferencia de muchas otras instancias en años recientes y más remotos, parece hasta ahora que habemos presupuesto. Recordarán que ayer les detallaba y les destacaba que la Junta de Supervisión había dicho: a las 8 de la mañana tiene que estar aquí el presupuesto firmado porque yo lo tengo que certificar. Eso no ocurrió a las 8 de la mañana, que era la fecha plazo y la hora plazo. Ocurrió subsiguientemente durante el día. Pero la gobernadora firmó el presupuesto que trabajó la Asamblea Legislativa, pero no salió igualito. La gobernadora tiene lo que se llama el poder de veto de línea. ¿Y qué es eso, Eddie? Pues mire, como les he dicho, la sábana que ella envió para allá en mayo tenía, pues mira, tanto para ti, tanto para ti, tanto para esta iniciativa. Se habían concentrado unas reservas en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que es un brazo operativo a su vez de la oficina de la gobernadora desde Fortaleza, y se había dispuesto unos fondos para gastos discrecionales de la gobernadora. Cualquier cosa que surgiera, ella lo pudiera sacar de ahí. Y ya estaban bastante identificaditos, lo que pasa que no estaba como tal en las líneas. Esas líneas tiene, qué sé yo, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de esto, de lo otro, y eso tiene unas líneas en el documento
que luego de que sea trabajado dentro de la prerrogativa constitucional por Cámara y Senado, se devuelve al Poder Ejecutivo y el gobernador o gobernadora de turno puede decir, esto que aumentó, esto que redujo, no va. Y lo sacas del documento. No puedes aumentarle, te tienes que quedar en lo que hay ahí, pero yo no estoy de acuerdo con esa distribución. Distinto, y esto es pura técnica legislativa, distinto a otras medidas, a veces, la legislatura puede ir por encima de lo que entienda el Ejecutivo que deba hacer o no deba hacer en una medida. Y ha pasado antes, le pasó a Pierluisi, le pasó a Ricardo Rosselló, no sé si a Wanda Vázquez le pasó, entiendo que sí también, y si al gobernador García Padilla también le ocurrió. Pero en el caso del presupuesto y esos vetos de línea, la Asamblea Legislativa no tiene ese segundo turno al bate de ir sobre la determinación del gobernador o gobernadora de turno en cuanto a la cancelación de las líneas. Y recuerdan que hablábamos de un presupuesto de 13.180 millones. Pues la gobernadora, en su machiche, en su acto de, tú me cambiaste lo que yo te envié para allá, pues redujo 6 millones de dólares. Ahora el presupuesto es de 13.174 millones de dólares. Vamos al récord. Mediante vetos de línea, la gobernadora redujo asignaciones a la Administración de Servicios Generales, entre otros ajustes, mientras la Junta Fiscal confirmó que lo certificó. La gobernadora Jennifer González estampó su firma este lunes en el presupuesto para el próximo año fiscal, que comenzará a regir mañana miércoles y asciende a 13.174 millones de dólares, cantidad que representa un recorte de casi 6 millones respecto a lo sometido originalmente. Quiero decirles lo que esto significa. Esto significa que el gobierno de Puerto Rico está reduciendo sus gastos, está siendo juicioso y estamos cumpliendo con los compromisos programáticos importantes, agregó la gobernadora. Bendito sea Dios. No, gobernadora, usted había enviado para allá 13.180. Usted redujo para cambiarle lo que Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats le habían devuelto, porque era la misma cantidad. No fue que usted dijo, ay, mira, no vamos a gastar en eso. Eso no es una prioridad. No, usted le redujo, y ahorita el presidente del Senado se lo va a decir, unas partidas a unos programas que eran muy cercanos al presidente del Senado, porque como le cambiaron la distribución que usted había enviado, pues ahora aquí tiene, brega con eso. Y recuerden que el niño símbolo de esto, o los niños símbolos, era el Poder Judicial, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y los fondos del Departamento de Educación, que ahí estaban inclusive, o incluidos más bien, los fondos de educación especial para pagar las terapias y los transportistas de los nenes. Y la Asamblea Legislativa también, que se decía que le habían reducido 10 millones de dólares. Y ahora la gobernadora dice, y les voy a dar esa cita ya mismo, que ella entiende que por lo menos de esos 10 millones, 7 había que dárselo a la Asamblea Legislativa. Como si estuviera tirando un ramo de olivo. No. Entre los cambios que aplicó la gobernadora, destacó que dejó sin efecto un recorte que hizo el Senado de 5.6 millones de dólares que estaban bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para atender riesgos operacionales. Ningún riesgo operacional. Esas eran unas partidas discrecionales para aplicar a ciertas agencias que la gobernadora entendía. Entonces, como le tumbaron los 9.5 millones de dólares a IDEA, la Oficina de Reestructuración que dirige la licenciada Verónica Ferraioli, ahí la gobernadora le tumbó los de la Administración de Servicios Generales. Bajo el pretexto de que como ahora va a haber un programa que concilie todas las computadoras de todos los departamentos, pues el programa que trabaja la Administración de Servicios Generales no hace falta y ¡pam! Ahí está la tijera. Recordarán que en la comisión total del pasado 24 de marzo hubo un intercambio hasta indirecto entre la propia directora, la licenciada Carla Mercado, y el secretario de la Gobernación, que dijo allí que los procesos en la Administración de Servicios Generales no se estaban conduciendo de la mejor manera, y Carla Mercado le dijo, eso es
calumnia y me estás difamando. No ha pasado más nada después de eso, pero allí los tiros no están bonitos. La Asamblea Legislativa, nos dice la gobernadora, aumentó su presupuesto originalmente en $10 millones sobre lo que se había radicado. Entendí que de ese presupuesto que se aumentaron en 10 millones, $7.5 millones era meritorio, así que solamente le estoy haciendo una reducción de 2.5 millones a la superintendencia del Capitolio, así que sus gastos operacionales estamos permitiendo que se aumenten, así que hacemos solamente esa reducción, detalló. Falso, gobernadora. Usted, el viernes 15 de mayo y trascendido en la prensa el 16 de mayo, sábado, le había reducido esa partida en su borrador, en la sábana, en su borrador de presupuesto que envió tardíamente a la Asamblea Legislativa. En ese mismo titular de prensa del periódico Nuevo Día de ese sábado 16, recogiendo lo que había pasado el día 15, hablaba acerca de algunas cosas y de por qué sí o por qué no se debía reducir esos 10 millones de pesos. Y hablaba de la Procuraduría de la Mujer, hablaba del dinero de la policía, que parece que no se le ha tocado, y hablaba de otras instancias, y hablaba de la Oficina de Reestructuración Gubernamental liderada por Verónica Ferrajoli, que había que aumentarle 9.5 millones. Le reducimos 10 a la Asamblea Legislativa, le reducimos 5 al Poder Judicial y le damos 9 a Verónica Ferrajoli y la Oficina de Reestructuración Gubernamental. Esa es la realidad del documento que usted envió para allá. Es un documento público por 13.180 millones. Ahora usted dice que por una sana política fiscal le vamos a reducir $6 millones y le vamos a permitir que cojan ahí 7.5 y le reducimos 2.3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se aumenta para unas partidas y se le reduce al Poder Judicial? ¿Usted cree que somos tan ingenuos de pensar que esto no tiene que ver con las controversias y confrontaciones con el presidente del Senado particularmente? ¿En serio? Pero bueno, la gobernadora también revirtió una enmienda que hizo el alto cuerpo, entiéndase el Senado, para aumentarle en $300,000 el presupuesto a la Administración de Servicios Generales, para, según dijo, puestos de confianza y salarios. Los cambios se producen en momentos en que la relación entre la Fortaleza y el Senado se ha deteriorado por críticas de ambos lados, protagonizadas por González y el presidente cameral Tomás Rivera Chats. Tras la comisión total, aquí está lo que les adelanté ahorita, en la que fue interpelado en marzo el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, el funcionario y la administradora de la Administración de Servicios Generales, la licenciada Carla Mercado Rivera, protagonizaron una controversia pública sobre el sistema ERP. Durante la vista en el Senado, Domenech alegó que la Administración de Servicios Generales intentó entorpecer la implementación del sistema ERP, lo que fue rechazado públicamente por Mercado Rivera, quien a su vez calificó las expresiones como difamatorias y completamente falsas. El presidente del Senado, en tanto, minimizó el impacto de los ajustes presupuestarios, catalogándolos como parte de la dinámica gubernamental, pero sentenció que el saldo neto de la disputa fiscal es una derrota para el Ejecutivo y llamó un acto de revanchismo directo del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández. ¿Cree que fue un acto de revanchismo? Se le cuestionó al líder senatorial en la pregunta de la periodista. No, lo tomo como parte del ejercicio que los gobernadores pueden hacer, parte de la dinámica, y no es la primera vez que pasa, respondió Rivera Chats. Esa es su prerrogativa. Como es su prerrogativa, fue someter un aumento de $9.5 millones para Verónica Ferrajoli y la Asamblea Legislativa se lo cambió. Expuso Rivera Chats en referencia a la partida para financiar la iniciativa para la desreglamentación y eficiencia administrativa, IDEA, liderada por Ferrajoli. Como parte de su análisis, el Senado redujo a 7 millones la partida que estaría disponible para financiar IDEA, al igual que otras áreas, y las transfirió al Departamento de Desarrollo Económico o la agencia responsable para financiar iniciativas de desarrollo económico y de facilidad de hacer negocio. Me imagino que deben estar algo irritados por los $9.5 millones de IDEA. El saldo neto es que salieron perdiendo de todas maneras.
el pueblo de Puerto Rico nos evalúa a todos. Mira a dónde destinamos los fondos, qué propósito tienen los fondos que destinamos y el pueblo de Puerto Rico adjudicará responsabilidades, expresó Tomás Rivera Chats. ¡Tremendo ambiente laboral! Pero nada. Ayer surge otra controversia que quiero mirar más en detalle y no la voy a tratar hoy porque hay unos documentos oficiales y una respuesta por parte de la firma de cabildeo Politank, porque alegada y aparentemente, de acuerdo a documentación oficial del DEC, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el decreto contributivo que tienen para exportar servicios basado en lo que era la Ley 20, que ahora todo está concentrado en la Ley 60, que ellos alegadamente exportan servicios. Pero para tú poder conseguir el decreto y que te lo firmen y te lo aprueben, tú tienes que presentar unos informes. Y hay una alegación con unas multas impuestas porque no presentaron esos informes. Y ellos niegan esa información y están trayendo ahora el asunto de que quién coló, cómo se filtró ese documento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, particularmente la oficina que tiene que ver con la concesión y la evaluación de los decretos, porque eso es información privada. Suelte ahí, pero lo voy a estudiar más a fondo y hablo de eso con ustedes mañana. Mientras tanto, hay otras cosas pasando en el espectro. Y es que yo llevo ya algunas semanas, si no ya más de un mes, apercibiéndoles, dejándoles clarito de cierta información que me preocupaba con respecto a los fondos de salud, del plan de salud pública, del plan vital. Y les decía que me parecía muy curioso ya 2 reportajes del Centro de Periodismo Investigativo mencionando por nombre y apellido a First Medical, una de las aseguradoras, la aseguradora de aquí, que tiene una red de hospitales que no tiene ninguna otra aseguradora que participa en ese plan. Y que tenían unos problemas y que tenían que haber sido rescatadas financieramente cuando todas las compañías de seguros que participan del plan del gobierno tuvieron que hacer lo mismo y sacar capital de afuera para solventar en lo que les llegaba el dinero federal. Eso pasa en todas las empresas, no solamente en las aseguradoras de salud. Pero es peor aún, porque datos oficiales de la Oficina del Comisionado de Seguros dejan clarito lo que les vengo diciendo. Y dice con respecto a la compañía de Puerto Rico, a First Medical, que no está comprometida su finanza y que en cambio han tenido más ganancia de la que supuestamente el problema fiscal que tienen, que habría sido revelado por estos 2 reportajes de prensa que evidentemente tienen una perspectiva. Y les decía, ¿por qué ahora? Por el timing. Porque esta es la temporada donde se renuevan los proveedores, los participantes, los pacientes, todo el mundo está renovando los contratos. Y vamos a dar la percepción de que aquella está chavá y que no paga y que ha tenido que tener que rescatarse ella misma con otros fondos de otra cosa, cuando todas las aseguradoras están pasando por lo mismo. Y sí, hay cosas que se pagan tarde, hay cosas que debieran funcionar mejor, hay grandes retos. Está el medical cliff ese que no se sabe qué va a pasar después de septiembre del 2027. Pero ¿por qué ciñarse o centrarse sobre una sola de las compañías? Es lo que siempre les he levantado desde esta trinchera, que me estaba muy particular, por nombre y apellido. ¿Por qué no hablar de todas las compañías? ¿Por qué no hablar de las multas que se le han dado a todas las compañías y solamente centrarse la atención sobre una de ellas? Pregúntese usted. Y eso mismo pasó con los hospitales. Hizo que desaparecieran 2 cadenas de hospitales, porque de momento toda la atención se centró sobre una sola de las cadenas. Y habían 2 que les pagaban rapidito y que vente para acá. Y ahí están. Y se quedaron con casi todo. Ah, Teddy, tenían un mejor modelo de negocio. Yo no lo sé.
Lo que pasa es que hay que ir al récord, a los documentos oficiales. Y la oficina del comisionado de seguro nos está diciendo en un informe reciente que de 40 millones de dólares de capital y sobrante, ahora tienen 80 millones de dólares. Algo no deben estar haciendo tan mal. Vamos a mirar las otras compañías a ver si duplicaron inclusive esa cantidad de capital y sobrante. Vamos a ver cuál va a ser el próximo reportaje del CPI con respecto a esto, si es que sale. Pero cosas que pasan en el barrio fino. Mientras tanto, ayer también los abogados de Luma, y estuvo con nosotros aquí la semana pasada el licenciado Torres Viada, presenta nuevos recursos, esta vez ante el Tribunal Supremo, porque recordarán que los dos pleitos que habían sido dictados por el gobierno, uno por la gobernadora y otro por la Autoridad para las Agencias Público-Privadas, se habría solicitado dentro de esos pleitos un mecanismo que se llama la certificación. ¿Y qué es eso? Que cuando el pleito está en la sala del Tribunal de San Juan, de Mayagüez, de Ponce, donde sea, le dice, mira, tribunal, esto es de un alto interés público, por tanto, vamos a acelerarlo para que sea el Tribunal Supremo quien lo mire, porque necesitamos agilidad y que haya una determinación final por la importancia que esto requiere. Y ayer Luma presentó unos recursos diciendo, oye, sabemos que ese recurso de certificación para ajorar los procesos y que sea el Supremo está presentado. Todavía hay una apelación en el Tribunal de Circuito de Boston sobre si esto debería ser mirado por la Corte de Quiebra, y sé que esto es técnico, pero al final, ¿qué están solicitando? La representación legal del consorcio de Luma Energy. Aquí hay un montón de pruebas, de documentos y de deposición, de toma de deposición a oficiales de las agencias presentes y pasados. Y yo quiero, tribunal, que tú tengas la oportunidad de ver todos y cada una de estas posiciones, que no es que alguien se pare allí, un abogado, a decir, mira, esto es así, la teoría legal. No. Preséntame los documentos, vamos al récord, vamos a ver cuál es la reacción de ese oficial cuando se tomaron decisiones. Vamos a ver la prueba financiera que había en las cuentas que había que haber. Vamos a ver qué dice el contrato, lee el reglamento. Y eso pudiera estar, de alguna manera, como dice el americano handicap, pudiera estar reducido, por decirlo de cierta forma, cuando el caso se ve en el Tribunal Supremo, porque lo que se llama el descubrimiento de pruebas, lo que nos decía el licenciado Torres Viada, que va a ser uno agresivo, cuando ya los procesos están en la etapa del Tribunal Supremo, no necesariamente se puede dar esa amplitud y esa oportunidad de, inclusive en vistas públicas, se lleve a cabo la información que va a requerir por la complejidad de los asuntos que están reclamando una parte y otra. Sencillito. Vamos para atrás. Vamos al tribunal de primera instancia para que todo el mundo presente su prueba. ¿Verdad que es más que razonable? El problema es que cuando ya esto está ante el Tribunal Supremo, en teoría, pudiera decir, ponme tu parte por escrito y yo decido. Y les deja saber Luma Energy ante la presentación de este recurso ayer que eso pudiera limitar inclusive y pudiera poner en precario, pudiera constituir un alto riesgo, no solamente por lo que se está reclamando por las partes, sino por quién va a ser el sustituto, si es que hay un sustituto ya identificado de Luma Energy como operador, cómo va a hacer esa transición. Dice, oye, mínimamente, por lo complicado de la transición, más allá de lo que se están reclamando las partes, tú deberías, ¿verdad?, tener cuidado con esto y no hacerlo de esa manera tan ágil, porque aquí no se trata de cualquier cosa, de un litigio, de una demanda o lo que sea. Así que hasta ahora, eso es lo que se está pidiendo. El Tribunal Supremo yo creo que va a tener que expresarse pronto en cuanto a cómo va a trabajar esto mínimamente. Entonces, Nación Z con el licenciado Eddie López a través de los martes, nuestra esquinita legal, acá con la licenciada Ana Margarita Ruiz Ramos. Buenos días, licenciada, bienvenida. Buenos días, gracias. Me gustó eso que dijiste el martes pasado de abogada residente. Abogada residente, claro, la residencia, como el conejo tiene su residencia, porque Ana Margarita no la puede tener. Adiós. Claro que sí. Que diga Oscar para que tú veas.
Mire, licenciada, hay un caso, quería comenzar, ahorita vamos a hablar de Antonieshka y de Elvia, porque nos ha acaparado mucho del tiempo en semanas recientes, y no es para menos, porque hay eventos nuevos también, la vista de, ¿cuándo fue? La del viernes o la del miércoles pasado, donde estuvo allí la otra Gaba Gaba, estaba allí. El miércoles. El miércoles, El ya, miércoles. hace un mes, ya, hace una semana. Hace casi una semana, el miércoles pasado. Mira para allá. Pero se suscita una situación ayer que es parte a su vez de una cadena de eventos de alguien que respeto, distingo y quiero mucho. Fue mi jefa en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones cuando fui abogado de esa dependencia, abogado del interés público allí. Cumplo 18 años hoy en la profesión, by the way, un día como Felicidades. Pero divago, y la licenciada Sandra Torres presenta ayer públicamente a través de un comunicado, y estuvo en Jugando Pelota Dura también en la noche con su abogado, el licenciado Peter John Porrata, para delinear lo que es una reclamación por $7 millones. 17 millones, debo decir, no sé. El total es 17, están desglosados en varias. Es una demanda federal contra los fiscales del FEI y dos fiscales particulares que llevan mucho tiempo allí, Ramón Mendoza y Leticia Pavón, porque ellos alegadamente, así a priori, usted me dará más información, ellos tenían información que no debían seguir con un caso y como quiera lo continuaron, lo siguieron y siguieron para adelante, le hicieron hasta una prueba ahí de un ofrecimiento de un acuerdo y que como quiera siguieron sabiendo que la información era falsa y que hasta un testigo mendaz. ¿Qué es eso? Póngamelo ¿verdad? Y por lo que haga un fiscal, ahora uno puede demandar a los fiscales porque siguieron un caso, ¿verdad? De manera enérgica en los tribunales. ¿De qué estamos hablando aquí? Mira, es que ese caso no es tan sencillo, tiene varios asuntos. Indiscutiblemente un fiscal cuando se le asigna un caso, en este caso un fiscal del FEI, tiene el deber ministerial de hacer una investigación, de llevar a cabo un proceso pues investigativo y todo lo demás para radicar y eventualmente ver si un caso. No es que por la investigación que haga un fiscal automáticamente un ciudadano puede llevarlo a un tribunal a reclamar daños y sobre todo... ¿Te incomodó cómo hiciste la investigación? Tú no tienes standing para demandar a nadie. Lo que pasa es que este caso va más allá. O sea, los fiscales tienen el deber de investigar. Lo que pasa es que este caso, específicamente es un caso que estuvo varios años litigándose y en el que lo que está reclamando la demandante es que el panel al que se le asignó del FEI, uno, tenía pruebas culpatorias que no presentaron. Segundo, que basaron su investigación, casi toda su investigación, en el testimonio de un testigo, valga la redundancia, que había sido declarado mendaz y que eventualmente ella es declarada no culpable. Lo que persigue esta demanda no es el que me haya incomodado la forma en cómo investigó un fiscal. Lo que persigue esta demanda es que básicamente con la prueba que tenía Fiscalía, pareciera que lo que llevaron a cabo fue una persecución maliciosa en contra de esta demandante. Una de las pruebas principales que se presentó y que lo dejaron saber ya desde el saque fue el asunto de que el día que supuestamente ya estaba recogiendo donativos en la agencia que dirigía, ese día ya estaba en México con la testigo principal. Y no solamente eso, que estaba impartiendo instrucciones y que estaba alegadamente y que bueno, eso no uno lo puede hacer desde participando China, de reuniones y ella no estaba en Puerto Rico. No estaba en Puerto Rico. Ese fue el del saque, lo que, ¿verdad? Lo que no, de eso y otras cosas que he visto en la noticia, pero en mi opinión versa sobre eso. Ella lo que está es buscando la reivindicación de un caso que a su entender y que, dada la prueba que tenía el FEI, básicamente fue una persecución maliciosa en su contra y ella pues tuvo daño, están reclamando, yo entiendo que lucro cesante. La partida de 17 millones se divide en varias cuantías. En varias vertientes. Y sí, vamos para eso, porque primero que nada estamos ante el Tribunal Federal porque se están reclamando violación de derechos civiles y constitucionales. Sí. En tanto y en cuanto la línea de investigación y de procesamiento de los fiscales no debió haber ocurrido porque tenían prueba suficiente ante sí para descartar el que se procesara y ya había habido inclusive por los mismos hechos una querella hecha por el mismo testigo que alegadamente es mendaz
ante la Oficina de Ética Gubernamental y que eso con un procedimiento administrativo, con una prueba menor, no voló, como es que para propósito criminal, donde sí hay un nivel más alto de prueba, que hay que, de quantum de prueba que hay que probarse en los tribunales y que, evidentemente al final de un largo proceso quedó absuelta de los asuntos, ¿verdad? Ocurrieron ciertas cosas a ella en su carácter personal, en su familia, y por ahí es que más o menos viene la etapa de los daños que tendrán que probarse también más adelante. Sí, cuando uno presenta una demanda de daño, el que, obviamente, en la parte demandante que reclame esos daños es la parte que tiene el peso de la prueba. Si se demandan daños por angustias mentales, la mayoría de las veces, no siempre es así, pero la mayoría de las veces las angustias mentales se prueba a través de un expediente clínico de cómo esta persona sufrió psicológicamente, emocionalmente. Sus familiares se pueden pedir daños también por el daño que sufrió mi familia al verme sufrir como parte de este proceso, y también están reclamando lucro cesante. Pues ella estuvo en un litigio por más de 6 años. Hay que ver también cuál era su trabajo, en qué trabajaba ella cuando comienza este proceso, cuántas veces fue citada, cuántas veces tuvo que faltar a su empleo, tal vez por ser parte de este proceso. Por su reputación estar también afectada. Porque este caso duró casi 6 años, las imputaciones podían haberle afectado en conseguir un empleo en el mundo en el que ella se movía. El que un fiscal o una fiscal, sea del FEI o sea del Ministerio Público, del Departamento de Justicia, decida ofrecerle a alguien un acuerdo para que se declare culpable, no automáticamente le dice mi prueba es floja, acógete a esto para terminar con el caso. No necesariamente. Y eso no abre la puerta No necesariamente es así. Puede ser entre la defensa y fiscalía, siempre debe haber un ánimo de buena comunicación y sobre todo de llegar a acuerdos cuando los hechos se den para eso. Pero no es una admisión, es a lo que voy. No es así, pero si vamos a tomar como cierto las alegaciones de la demanda, entonces, ¿cómo quedan estos fiscales que, conociendo su prueba, porque una cosa es que estoy investigando de que este caso se me fue asignado hace 2 meses, yo estoy en plena investigación, estoy en ánimo de poder llegar a un acuerdo, a un caso que dura casi 6 años, ¿cómo es que yo no conozco mi caso y cómo es que yo no conozco mi prueba? Cuando entonces tengo un testigo que ha sido declarado mendaz, conozco que tengo tal vez pruebas culpatorias, ¿cómo yo hago un acercamiento para que una persona se declare culpable? Y yo aquí levanto mi prejuicio, yo quiero muchísimo a Sandra, la conozco hace muchos años, como le dije, fui su abogado y yo siempre levanto mi prejuicio en cuanto a esto. 2 derrames, pierde a su esposo en el proceso, estaba atendiendo también a otros miembros de su familia que tenían unas condiciones, o sea, de momento esto se te viene más encima. El caso. Y es bien complicado, tú sabes, para tú mínimamente, ¿en qué tú trabajas mientras tanto? ¿Quién te da trabajo? ¿Quién te ofrece un contrato? ¿Quién te deja llevar un caso si eres abogado? Porque tú estás en cualquier momento. 5 prórrogas, licenciada. 5 prórrogas pidieron los fiscales especiales. ¿Cómo se trabaja tu salud mental en todo este proceso? Claro, pero eso va a pasar, ¿verdad? Pase lo que pase, pero hay otras cosas que son más palpables que ciertamente afectan tu salud mental, no es que esté descartando eso, pero si este asunto de las prórrogas que le traigo ahora por parte de la oficina del panel del fiscal especial independiente es un aspecto importante porque como hablábamos fuera de cámara ayer cuando estábamos preparándonos para el tema, el cúmulo de el de panel de los abogados o fiscales especiales independientes no se compara con un fiscal. Es prueba importante y es prueba sensitiva, pero no se compara a lo que tiene un fiscal de sala, ¿verdad? Que tiene a veces 100, 200 casos. Y corriendo a la vez. Claro, y que tienes que conocer los términos y todo. No es lo mismo. El mero es saber, los fiscales que están asignados al panel del FEI, primero se tiene que dar un referido, ellos tienen la oportunidad de pedir términos, un panel un fiscal, quise decir, tal vez que trabaja en un tribunal del Estado, no es que no tenga términos, pero ellos también tienen unos términos que no corre, por ejemplo, si utilizamos como ejemplo el caso de... Tienen una ley particular. Claro, si utilizamos como, por ejemplo, el caso de Antonescu de Elvia, pues en todos los casos se pueden pedir términos. No es los mismos términos que pide el panel del FEI para seguir prorrogando y poder entonces tener más tiempo para hacer su investigación. ¿Cuántos términos fueron en este caso? Fueron más de 4, entiendo. 5 prórrogas pidieron.
de los términos de 180 días y de 90 días. 5 prórrogas y como Pero dije ahorita, dando por cierto la mira lo que alegación quiero de la explorar demanda. cuando regresemos de la pausa, porque me parece importante con este asunto de las prórrogas y de la preparación de un caso. En este tipo de casos, los fiscales no tienen la prueba investigada por la policía. Tienen que ir ellos a entrevistar ellos testigos. mismos. O sea, la prueba en este tipo de casos, además de que es sensitivo, que es incómodo, a veces tiene que ofrecer inmunidad, es complicado para el fiscal y quizás por eso quizás se debe mirar eso de ampliar los términos. No lo sé. Pero no es que ya tú tengas... Pero eso no es tan negativo. Vamos para allá cuando regresemos de la pausa, se nos acaba el tiempo, pero no necesariamente es como cuando se prepara un caso criminal de un robo, de una violación, de cualquier otra cosa. Aquí hay otras cosas. Regresamos en breve. Estamos dialogando con la licenciada Ana Margarita Ruiz Ramos en nuestra esquinita legal y hablábamos acerca de los plazos que tiene el panel del fiscal especial independiente. Y distinto a un caso ordinario, los casos criminales, llega el policía con la boleta, el fiscal la firma si entiende de que se componen y se comprenden los elementos de los delitos y se radica la acusación. Aquí es distinto porque ese fiscal le llega de ordinario una información de la oficina del Contralor, el inspector general o de cualquier otro, ¿verdad? En el caso de, como pasó aquí, de un delator, ¿verdad? De una persona con alegado conocimiento, y tú tienes que realizar esas entrevistas y perseguir entonces los elementos del delito. Tú no tienes muchas veces, fuera de declaraciones juradas o algo así, no tienes mucho más, y tienes que asegurarte de que esa información es verdadera, es fidedigna, ¿verdad? Ya sea por documentación oficial, todo lo demás. O sea, el fiscal del panel especial independiente tiene un trabajo adicional que no quiero decir que es más fácil que el del fiscal de sala del Departamento de Justicia, pero es algo distinto. Definitivamente, el fiscal del panel del FEI tiene un rol más activo en lo que es el realizar la investigación, porque él mismo es quien se tiene que mover, él mismo es quien tiene que investigar, a diferencia de lo que es el fiscal de distrito, que como bien dijiste, básicamente muchas veces la investigación le llega, él decide si radica o no radica, pero ya tiene un camino un poquito más pavimentado de lo que fue el caso, los hechos, la investigación, las declaraciones juradas y demás. No obstante... ¿Tiene quien echarle la culpa también? Bueno, pero... eso fue el oficial que investigó que la... Pero, por otro lado, y tomando como ejemplo el caso que está... pero estamos viendo en el caso de Antonia Escabedo. No, lo sabemos. Una pobre investigación. Lo sabemos. No ha sido un buen... Falla ahorita. A partir de la mitad del 2025, el presente no ha sido buenos tiempos para los fiscales de Puerto Rico, ya sea del FEI o los asignados a distritos. Pero, por donde iba... ¿Por qué usted dice eso, licenciada? Bueno, porque no ha habido un solo programa desde que comenzó el caso de Antonieshka que Fiscalía no haya tenido un cantacito por aquí, un cantacito por allá. ¿El caso de Ponce? También el caso de Ponce. O sea, no es fácil ser fiscal en estos tiempos. Pero... Y con los jueces imprudentes, menos todavía. Volviendo a la línea de pensamiento, por otro lado, no tienen la asistencia de la policía tal vez para hacer la investigación, pero... En este caso, tomando el caso que estamos discutiendo como ejemplo, son ellos quienes reciben de primera mano la prueba. Así que tal vez eso debería ser que este fiscal del panel independiente conozca mejor el caso porque él es el que está recibiendo tú a tú la prueba. Claro. Desde un principio él debe de saber... Esto es prueba exculpatoria, este testigo no me convence tu testimonio. O sea, la está recibiendo él, no es a través de nadie, no es a través de una persona que hizo la investigación y yo estoy bregando con lo que me entregaron. No, la estoy recibiendo yo. Por lo que yo entiendo que él debe conocer de primera mano su caso. Hubo una determinación reciente, me parece que del Tribunal Supremo, donde se da un slam down, o sea, se le da un cantacito al FEI por exceder los términos. Me parece que fue en el caso de la directora de la Autoridad de Tierras, en el caso de la quebrada Margarita, que se entendió excesivo el término de ampliación y la concesión de prórrogas que se le dio a los fiscales del panel y dijeron, no, oye, tú tenías 90 días y te excediste por 300 y pico. Y por tanto, por algo procesal, nunca se supo si había mérito o no en lo que estaba. No he leído esa determinación del Supremo, pero sí es común que los paneles asignados al FEI sí son famosos por la solicitud de sus términos y las extensiones y las extensiones y las extensiones, que está bien, ellos son de hecho, el caso nunca se vio, porque se estaba argumentando esto en los tribunales de alta jerarquía, de que inclusive teniendo su día en corte se había excedido el término. No, pero entonces, por otro lado, en este caso...
Sí es común que ellos pidan esos términos, pero entonces si tomamos como ejemplo Es un el término caso... directivo, no es jurisdiccional. Exactamente, pero si tomamos como por ejemplo el caso de Sandra, donde se pidieron 5 prórrogas, yo debo entender que si tú me pediste 5 prórrogas es porque tú estás haciendo una investigación exhaustiva y entonces al final hay una declaración de no culpabilidad, ahora mismo hay una demanda corriendo porque había prueba exculpatoria que no se compartió porque el testimonio principal fue basado en un testimonio enmendado y pediste 5 prórrogas y no te diste cuenta Ante de todo ese eso. pedido de prórroga, el juez o la juez debería quizás ser más incisivo y decirle, déjame ver, o sería prejuzgar, déjame ver cuán fuerte está tu caso, o qué tú tienes, dame unos parámetros, dame algo más para yo saber si te concedo la prórroga. Solicitar prórroga es algo pues común, porque hay que ver Digo, aunque la prórroga quien la concede es el panel. Por eso, pero hay O sea, que que ver. el panel debería de poder hay que ver, conocer eso hay qué que- tiene ese fiscal Por ahí eso, pero hay que ir en la caso a olla. caso. Hay que ir caso a caso porque Claro. hay casos que hay que investigar un montón. Pero mira lo que te estoy mucha preguntando, gente. debería ser más celoso el propio panel en conceder ese tipo de prórroga y no decirle a sus propios fiscales, empleados no, contratistas de ellos por hora, decirle, oye, ya vas por la tercera prórroga, he visto tu expediente y la verdad que este caso no está fuerte. Eso ha pasado también. Deberían tener algún tipo de intervención cuando se pide ya, por ejemplo, tomando como punto de partida la tercera prórroga, decir, dame un momento, o sea, ¿dónde estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿De qué es este caso? Porque si tú me pides una tercera prórroga en un caso donde hay que entrevistar a 50 personas, eso Oye. es razonable. Pero entonces sí deberían ser más celosos en, ya me estás pidiendo la tercera prórroga, vamos a sentarnos, déjame ver qué tú has investigado, qué te falta, por qué me la estás pidiendo, y no simplemente me pidió una tercera prórroga, vamos a dársela. Vamos a volver al caso porque aquí se alega de que una directora de agencia, a pesar de ser, ¿verdad?, un tipo de... Era la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en ese momento, ahora es la Junta Reglamentadora de Servicio Público, donde se consolidaron ciertas cosas. En el cuatrenio de Ricardo Rosselló habría estado recogiendo dinero o haciendo algún tipo de gestión, eso es lo que se imputa, haciendo gestión para donativos, para que contratistas de la agencia donaran a la campaña de Ricardo Rosselló a través de una tercera persona o de terceras personas y que había impartido instrucciones a los efectos. Cuando se confronta y se entrevista la prueba, alegadamente ya había unas pinceladas que tenían los fiscales que sabían de que mínimamente te iban a impugnar bien fuerte los abogados de defensa de esa prueba y que quizás no la debiste haber presentado. Por ahí vamos con... Bueno, sí, eso, Eso el fiscal debió haberlo previsto desde que tenía Claro. esa prueba en su expediente. Claro, y que el continuar con eso, con Y ese va a tener tipo unas de prueba consecuencias tan legales. floja, por decirlo de cierta manera, decidieron seguir presionando a la figura para que se declarara culpable y habla en un momento dado de que hubo un ofrecimiento de un acuerdo a cambio de que se retirara una querella en el Supremo, una querella ética ante el Tribunal Supremo contra uno de los fiscales. Eso es algo muy serio porque parecería... Eso parece chantaje. Te doy el acuerdo si tú me quitas la queja en el Supremo. Eso parecería en la jerga popular. Lo que dice la demanda, de nuevo, hay que ver, ¿verdad?, cuando se vea. Y entrando al proceso de cómo se aborda esto en los tribunales, licenciada, un poquito tiempo, pero estos casos se bifurcan, lo que se llama, se trabajan de manera separada. Hay que ver una cosa primero, porque poco importa cuánto daño te causé si no haces la correlación directa entre la persona que tú estás demandando y el daño que estás alegando. Sí, cuando tú dices se bifurcan, no... Se divide, mire, para no ser la Exactamente, palabra no, pero sí se bifurcan, pero no es que se ven en etapas diferentes. Todo se ve dentro del mismo caso, pero dentro del orden de lo que se va probando, sí se tienen que probar los daños, porque esos daños, ese daño que ella está tratando de probar es lo que arrastra, por ejemplo, las angustias mentales, si se prueba entonces el daño principal. Pero ¿para qué tú vas a pasar prueba de las angustias mentales o de las terapias que tomaste o de la gente que salió afectada si no puedes atar el daño causado a esa persona que tú estás trayendo al tribunal? Hay que mirar eso primero. Por eso se mira primero el daño y esa prueba de yo probar que sí se me hizo este daño es lo que me arrastra todo lo demás que viene de... Bueno, para empezar hay que probar si las acciones oficiales y dentro del campo de acción de los fiscales provocan ese daño y si no hay una cosa que se llama inmunidad también.
de lo que haga un fiscal. Sí, pero esa línea es finita, porque los fiscales sí pudieran tener cierta inmunidad, porque en el ejercicio de su función, en el ejercicio de investigación, como bien dijimos al principio del programa, yo no puedo demandar a un fiscal porque a mí me molestó como tú me investigaste, porque a mí me molestó que tú me tuviste en varias vistas, porque a mí maltrataste en sala, porque que a mí eso me pasa todos los molestó días. simplemente porque tenías una actitud hostil en tus preguntas. Ese es el trabajo del fiscal, pero es bien diferente, esa inmunidad, si se trata de traer, cuando yo como fiscal me aprovecho de mi posición para básicamente mantener activo un caso a sabienda que la conclusión de ese caso con la prueba que yo tengo probablemente sea de no culpabilidad. No es lo mismo. Y no estábamos hablando de fiscales rookies Y, tampoco. no, y tomando como punto de partida los ofrecimientos que se hicieron, Ajá. de la queja ética que estaba rondando por ahí, de declárate culpable y demás, eso parecería a todas luces una persecución maliciosa. Yo veo aquí inclusive muchas veces el cuantificar los daños es complicado, a pesar de que hay unos libros para eso y hay unas medidas, para el que no lo sepa, de lo que vale una pierna, un brazo, de lo que vale Sí, la pérdida de una vida. Todo eso está cuantificado. todo y se eso está aplica cuantificado, y se igual que reconoce. el lucro cesante. Hay que pasar pruebas. Hay que pasar pruebas sobre eso, porque yo no puedo, por ejemplo, decir que yo soy una empleada de carrera con un salario de $20,000 X cada cierto tiempo y decir que mi lucro cesante fue de 50 millones. Lo ¿no? vimos recientemente en el caso de Jay Fonseca y Elías Sánchez, donde por no haber presentado la documentación que justificara la Él incurrió en pérdida gastos de un litigio ¿verdad? La innecesario. correlativa pérdida de ingresos, pues el juez destituyó, inclusive desestimó. Sí, pero no, toda esa prueba, ese peso de la prueba cae sobre la demandante. Claro. Eso lo- Mira, nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que hablar de Antonieshka. El juicio va a ser por jurado. Sí, Y se finalmente pospone se una vez decidirá. más, después de que el juez había dicho, no voy a posponer más. Pero parece Si que se hay algo que pospone pasó una ahí vez bastante más, grave. ahora no empezamos un juicio directamente a lo que es el juicio, vamos entonces a la desinsaculación del jurado. Se pospuso también por una situación personal de las abogadas, así que... Gracias, licenciada. Hablamos la semana que viene. Nos vemos. Llegó, hoy está aquí nuestra oveja descarriada del rebaño, el buen amigo y secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, don Jan Peña Payano. Buenos días, bienvenido. Eddie, buen día, bueno saludarte. Igual. ¿Cómo están las cosas? ¿Tranquilo? Siempre entretenido. Durmiendo muchas horas. Muchas haciendo horas, ejercicio. claro. Ajá. Ojalá. Pero siempre con mucho gusto y dispuesta aquí a servir. Han sido podios complicados en las últimas horas. Ha sido un poco así. Situaciones en el gabinete, cosas que quizás las etapas previas no se comunicaron y de momento surgen otras situaciones y han causado interrogantes normales de la prensa, más allá que nos guste el chisme y nos Claro. guste el ruido. Han habido aciertos también en la administración. Los ha habido. Se culminó el asunto de presupuesto también ayer con la estampa de la firma. Me parece que le abre otras situaciones más complicadas. Vamos a hablarlas. Por las líneas de veto, ¿verdad? Los vetos de línea que ejerce la gobernadora. Va a haber en su experiencia, y aquí quizás pues sea algo especulativo, ¿verdad? Pero entiende que ya con el asunto del presupuesto particularmente puede haber una tregua entre el legislativo y el ejecutivo, o van a continuar las situaciones de cara a lo que hemos visto en estas últimas semanas. Mira, en primer lugar, como siempre menciono, total deferencia a la Asamblea Legislativa. Es un poder que se tiene que respetar. La gobernadora, pues al igual que los senadores y representantes, ejerce sus facultades que la Constitución de Puerto Rico le permite, y dentro de eso yo creo que ha habido unos diálogos para que tener ese presupuesto balanceado y de cara al 30 de junio del 2027, con el favor de Dios, tener finalmente el segundo presupuesto certificado, ¿no? Porque los presupuestos se certifican al final, así que, y luego de las auditorías que se hacen correspondientemente. Así que de entrada vemos con buenos ojos la aprobación en ambos cuerpos siempre, y esto es importante distinguirlo. El pueblo de Puerto Rico debe tener claro que esas negociaciones o esos cambios que se hacen en las partidas presupuestarias son parte de la dinámica legislativa entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, no importa la composición que haya. Así que, dicho esto, estamos contentos. La gobernadora estampó su firma ayer, como tú muy bien resumiste. Hay áreas de mucha oportunidad, hay muchas áreas de cambios, de enfoques, ¿no? Recuerda que cada presupuesto, pues, es el gobernante quien elige de un universo de ingresos y de presupuesto cuáles van a ser esas prioridades, y para eso estamos enfocados. Así que vamos a ver
cómo seguimos con el cumplimiento fiscal de aquí al 30 de junio del 2028. Licenciado, hay una fecha muy particular, hablaba de ella ahorita, que fue el 15 de mayo, Sí. un viernes, día que la gobernadora envió lo que le conocen como la sábana, el borrador de presupuesto, donde reducía unas partidas en lo que ella entendía debería ser el presupuesto de Puerto Rico para este año que comienza mañana, este año fiscal. Le redujo a unos, le aumentó a otras. Y hemos hablado en varias instancias fuera y dentro del récord para propósitos de esas reducciones y lo que significaban. Y la gobernadora ayer, mediante su prerrogativa constitucional, veta algunas líneas reduciéndole al presupuesto $6 millones. La gobernadora hace una expresión, y cito, esto significa que el gobierno de Puerto Rico está reduciendo sus gastos, está siendo juicioso y estamos cumpliendo con los compromisos programáticos importantes. Eso no es cierto. Te escucho. Eso no es cierto. Se redujo esos $6 millones de unas partidas particulares de lo que el presidente del Senado denota que fue un acto de revanchismo y que fue una pérdida o una derrota para la fortaleza. Bueno, mira, ¿Cómo reacciona a esas expresiones? bueno, yo siempre deferencio a lo que digan los presidentes legislativos y cualquier otro oficial electo. La gobernadora hace una evaluación, además del análisis que hizo el Senado y la Cámara, y esa asignación, esa distribución. Por ejemplo, en el caso del Senado hubo un aumento de $10 millones. Lo que la gobernadora hace hace una reducción de $2.5 millones para ¿verdad? El tema de la superintendencia del Senado. Así que quedan con un aumento neto de $7.5 millones de los 10 originales. Hace una eliminación también de partidas. ¿Pero quién había reducido esos 10 originalmente? Bueno, esos 10 recuerda que se habían reducido. ¿En dónde? Como te había explicado hace varios meses, creo que fue en mayo precisamente, dentro de la línea de un presupuesto que no estaba asignado de manera recurrente y permanente, porque estaba diseñado esos 10 millones para unos arreglos que había que hacer en el Capitolio. ¿De acuerdo? Así que de esos 10 millones, que es otra línea, no tiene que ver nada con ese presupuesto que se asignó, como decimos, one shot el año pasado. Así que respecto a eso, de los 10 que se aumentaron, tanto a Cámara como a Senado, hubo una reducción, por decirlo así. ¿Quién propuso la reducción? ¿Fue la gobernadora esa sábana el 15 de mayo, sí o no, licenciado? Bueno, es que esos 10 millones son muy distintos, porque recuerda que ese aumento, y hay que distinguirlo, que se dio, esos 7.5 millones que quedan no es para temas de infraestructura dentro de ¿verdad? Lo que es la superintendencia del Capitolio. Vamos a olvidarnos de para qué son. Bueno, lo que pasa es que quien levantó la bandera de reducir ese dinero, fuera por un año o no, fue la gobernadora el 15 de mayo. Lo que pasa es que son 10 millones distintos a esos 10 millones que hacen referencia. Esos otros 10 millones fueron asignados tanto por el gobierno como por la Junta para unas mejoras que se habían programado dentro de la superintendencia del Capitolio. No son parte de estos 7.5 millones que incluyen servicios legales y otras cosas que tiene. Déjeme hacer la pregunta de otra manera. Ajá. La gobernadora redujo 10 millones al Poder Judicial, al Poder Legislativo, le redujo al Poder Judicial, le redujo a la Oficina de Presupuesto de Procuradora de la Mujer y le añadió a la Oficina de IDEA en ese documento del 15 de mayo, ¿sí o no? Es que esos 10 millones son distintos, repito. Esos 10 millones que estamos hablando, es que lo que se eliminó, los 2.5, no es como parte de ese pote que era una sola vez para efectos de infraestructura, son distintos. Los 9.5 millones de IDEA, que representaban 0.0007% del presupuesto general. Pero le añadía, le restaba a unos y le añadía a otros. Claro, pero podemos estipular eso. es que son 10 millones distintos. Sin embargo, fíjate que aún así no se eliminan, se le asignan, o más que todo están dentro de la estructura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Así que queda en manos del Ejecutivo asignar esos 9.5 millones. Si la gobernadora no hubiese tocado esas líneas en ese documento del 15 de mayo, hubiesen recibido los 10 millones y cada cual hubiese recibido. Eso es un ejercicio que yo no he hecho ese cálculo, así que no quiero especular. Yo no lo he hecho, así que no puedo decir que es por ese número. Pero no es un ejercicio de juicio fiscal. Es un juicio fiscal porque se distribuye las partidas. Es un ejercicio de restarle a la Administración de Servicios Generales y restarle a la Asamblea Legislativa, particularmente el Senado, porque la superintendencia está bajo el Senado. En esta ocasión sí. Porque son los que me están incomodando. ¿Cómo alguien no puede entender?
¿Cómo alguien no puede entender razonablemente que eso fue lo que pasó aquí? Mira, yo creo que la razonabilidad está dentro de los poderes que tiene el gobernador y la gobernadora Y así lo reconoce Tomás identificó Rivera Chats. y él expresó incluso que está dentro de esas facultades, más allá de las expresiones, ¿verdad? Que haga el señor amigo presidente del Senado, pues mira, pues eso es lo que él percibe, yo no voy a entrar en eso. Licenciado. Cuéntame, Eddie. No lo tomo como un acto de revanchismo. Parte del ejercicio que los gobernadores pueden hacer, parte de la dinámica, y no es la primera vez. Esa es su prerrogativa, como su prerrogativa fue someter un aumento de 9.5 millones para Verónica Ferraioli y la Asamblea Legislativa la cambió, expuso Rivera Chats en referencia a la partida para financiar la iniciativa para la desreglamentación y eficiencia administrativa. Me imagino que deben estar algo irritados por los 9.5 millones de dólares. El saldo neto es que salieron perdiendo de todas maneras. El pueblo de Puerto Rico nos evalúa a todos, mira dónde destinamos los fondos, qué propósito tienen los fondos que destinamos y el pueblo de Puerto Rico adjudicará responsabilidades. Ajá, y esas son las expresiones del presidente del Senado. Yo creo que los 9.5 millones se le delegaron, por decirlo así, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y está en manos del Ejecutivo, además de identificar esos fondos, ejecutarlo conforme fue el programa de gobierno de todo el Partido Nuevo Progresista. Porque eso es un tema programático, no es un tema que la gobernadora se lo inventó en el vacío y el pueblo de Puerto Rico que te está viendo a través de este lente votó por eso. Los 13.180 millones del presupuesto original eran igual en el de la Cámara, en el del Senado y el que envió la gobernadora el 15 de mayo. El bajar esos 6 millones de dólares fue ayer. Bueno, es una... La Junta había certificado los 13.180. Certificó que la gobernadora envió ayer, así que no... Claro, si es menos dinero. Claro, pues eso se llama responsabilidad fiscal. Nos vamos ¿Acaso a sostener estamos hablando en que es un ejercicio de prudencia? No, acaso estamos buscando, y el pueblo de Puerto Rico lleva exigiendo, que seamos más prudentes fiscalmente? Pues yo creo que eso habla muy bien de la gobernadora dentro de su facultad. ¿Cómo no se puede mirar esto de que estoy siendo prudente con mi enemigo? Pero el que me está todos los días sacando cosas. No, fíjate. Y en eso sí usted entra, porque está más allá de la perspectiva política, es la perspectiva de gobernanza, de que el que me incomoda y me saca información, a ese le rebajo el presupuesto. La gobernanza, si fuera desde esa percepción, Ajá, nosotros no aprobáramos legislación, no aprobáramos nombramientos. Y aquí como le han derrotado proyectos y también a se Juan han Carlos aprobado Morales y Ángel Toledo. sobre 60% de los proyectos de ley programáticos que se han radicado a la fecha han sido aprobados tanto por Cámara como por Senado. Así que esa colaboración está y donde se tenga que discrepar, se discrepa y seguimos. Cuando la propia gobernadora dice, ellos no estuvieron conmigo en la primaria y por eso es que actúan como actúan. Es decir, la gobernadora tiene ¿Cómo no es razonablemente y plena facultad de expresar lo que ella entiende. O sea, ella es la que está en la papeleta, yo no. Pero entonces, razonablemente, pudiéramos interpretar que esto es un acto de revanchismo contra sus opositores políticos dentro del PNP. Pudieran llegar a esa conclusión, sin embargo, se derrota un poco la premisa porque no fue la única partida que se eliminó de ese presupuesto. Si tú me dirías que todo lo que se elimina es un asunto de un solo cuerpo, de una sola área, pues no. Se eliminaron de algunas organizaciones, se eliminaron partidas particulares de algunas agencias. Así que yo creo... ¿A qué otra agencia se le bajó dinero? A ASG se le eliminó también a otras organizaciones. Hubo una confrontación pública de la licenciada Carla Mercado y el licenciado Domenech Fernández el 24 de marzo, ¿sí o no? Se hicieron. ¿Cómo no podemos interpretar pero eso, es chicos? que fíjate, tú usas la palabra interpretación y percepción y Ajá. el gobierno no se corre por percepción. La gobernadora tiene una facultad y ella determinó dentro de ese presupuesto qué línea iba a aprobar, cuáles no. De hecho, aprueba una resolución o envía una resolución conjunta para ajustar el presupuesto anterior, que está corriendo hasta hoy a 12 de la noche, para poder distribuir los excesos, algunos de los excesos del presupuesto. Así que nosotros vamos a seguir enfocados y esas interpretaciones del presidente, muy respetuosamente, él las hace, al igual que otros legisladores, y no voy a entrar con ese inglés en el engagement de atacar o carencia de... No es atacar, es que, o sea, por las propias expresiones de la gobernadora, sin las de Tomás Rivera Chats, cómo tú puedes, con los hechos y dichos de la gobernadora, cómo tú no puedes interpretar que a quien único le baja es a la agencia que ha hecho algunas
alegaciones en contra de tu secretario de la Gobernación y a ese le va a Mira, eso es una interpretación, sin embargo el gobierno y esa agencia siguen corriendo y como muy bien dijo el presidente, él tiene poder de vetar, tiene poder de derrotar medidas, tiene el poder de no aprobar nombramientos, se respeta y la gobernadora tiene el poder constitucional de establecer, porque fíjate que a la inversa nadie dice que hay revanchismo ni ataque. ¿Quién era que decía que toda acción tiene una reacción? Isaac Newton, una ley, pero mírate esto, cuando es al inverso de más, nadie levanta que aquí la gobernadora recibe y respeta las facultades legislativas y entonces cuando ella las ejerce se mide con una vara distinta. La gobernadora respetó eso y estableció su veto de línea. Vamos a hablar de asuntos más tranquilitos, pero que tiene que ver no, con ese tema es muy tranquilo, es un tema de responsabilidad fiscal y el pueblo lo va a adjudicar. Nombran a la judicatura a un secretario a 6 días de que culmina la sesión con 4 o 6 querellas abiertas en distintos foros. Nombran en el interinato a ese subsecretario y parece que ni el secretario sabía de eso. Yo, esa parte, y tengo que decirlo, yo mismo levanté la bandera de que para que haya un nombramiento tiene que haber una solicitud. Así que en algún momento el licenciado Francisco Quiñones Rivera tiene que haber llenado una solicitud porque quería volver al bench, volver al estrado. Claro, y eso tú lo resumiste perfecto. Mira. Por tanto, no fue que la gobernadora un día, el viento está para la izquierda, vamos a nombrar a... Sí, porque ¿y te acuerdas la discusión del nombramiento de la fiscal aquella del caso de... Se ve junto Sonia Martínez, claro, la directora de la División de Integridad Pública. La gente pensaba... Es la misma convocatoria, licenciado. Yo lo sé. Nombramiento los dos. Y yo los vi, eso es parte de mi función. Lo que se ha entendido y se ha comunicado. Espérate, ¿qué es parte de su función? Bueno, estar al pendiente de todo el proceso legislativo. O sea, yo tengo que estar pendiente. Pero usted no recomienda nombramiento, no me diga eso. No, claro que no, ni quiero tampoco. No te preocupes que ni me interesa. Okay. Eso ya hay gente que se encarga de eso. Mis funciones son estar al tanto de las convocatorias, del proceso legislativo, entre otras cosas. Sin embargo, esas solicitudes, para que el pueblo de Puerto Rico lo tenga claro, usted quiere ser juez, usted tiene que solicitar. Y hay gente que está años. Claro. Pasan a veces 2 décadas, posiblemente. Pasan 2, 3 años. Claro, el licenciado Francisco Quiñones ya fue fiscal, fue juez. Y al momento hay un proceso, ¿verdad?, a nivel federal por unas alegaciones que se hacen. Recuerda que esas querellas son... Por 6 mujeres distintas. Contra el departamento, claro. Algunas son de temas de derecho laboral, algunas son de acoso. Él ha respondido eso. Y, no se han cerrado, están vivos. No se han cerrado, no se han cerrado y eso hay que ser pristino, esos son los hechos. Se hace esas recomendaciones de varios nombramientos y la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, según se ha comunicado, pues no tenían tiempo para hacer esa evaluación y aprobarlos ahora. La gobernadora por eso retira todas las designaciones y se reserva la facultad de cuáles ella va a renominar o no en caso de que sea necesario, de cara a la sesión de agosto. Pongámoslo en contexto, licenciado. Este no es el primer nombramiento que se ha criticado en cuanto al bagaje o documentos de otros nominados. No. ¿Ha habido que retirar otros nombramientos? El cuatrenio pasado pasó, todo el cuatrenio también. Ok, pero en esta administración. También ha pasado, eso pasa en todos los cuatrenios. Y se ha hablado inclusive de increpar quién está haciendo los background checks. Y ha pasado en otros cuatrenios también, se designa, se retira, pero vuelven. En este cuatrenio. En este cuatrenio también. Está la situación de la licenciada Parra, está la licenciada Ferraioli, está el amigo Garfer, hubo uno más también que hubo que retirar, no recuerdo ahora, pero sé que eran más de 4. No obstante, con estos tiros donde se te está criticando la selección de los nombramientos de las personas a ocupar puestos públicos en tu gabinete y ejercer tu política pública, ¿no debería haber, hablábamos ahorita de prudencia fiscal, alguien allí en Fortaleza, en algún cuarto, que mire ese expediente y diga, miren, mínimamente te van a levantar esto? Y ponerle un post-it, un papelito amarillo a ese expediente. Mire, gobernadora, si va a proceder con esto, ya sé que no es su señoría. No. Ya me dijo, por eso le abrí los ojos así ahorita. Claro que no. Hay unos asesores allí de nombramiento que miran esos expedientes. Hay personas que evalúan los nombramientos judiciales que se hacen. Y entrevistan al nominado. Eso es un proceso que yo desconozco, que yo no estoy en esa división. ¿Sigue siendo la secretaria de Justicia? No estoy en esa división, así que no voy a especular de quién hace o quién no hace. Pero la secretaria de Justicia era la oficial de nombramiento. Mantenía esa posición, no sé si todavía sigue siendo. Mantenía sé que hay un equipo, las dos posiciones. Hasta un momento así, no sé si aún, así que no quiero
¿verdad?, inducir error a nadie. Sé que hay un equipo que trabaja eso, como en todos los gabinetes. Y esa gente mira los expedientes y mira la... Deberían, yo no trabajo en esa área, así que no sé cuál es el proceso y tampoco me inmiscuyo en esas áreas. ¿Qué es más imprudente? ¿Que no le hayan recomendado o dejado saber eso a la gobernadora que podía pasar y podía salir? Porque la gobernadora estaba hablando de esto el 24 de marzo, el día de la comisión total, cuando dijo, yo voy a hablar con el secretario y le voy a pedir, y su futuro depende de mi conversación. Así es. 2 días después, le dijo, no, Francisco Domenech es el que se va a encargar de entrevistarse con el secretario. Así es. La gobernadora no puede decir, yo no sabía, qué sorpresa, qué gran sorpresa. Es que, y esa que es, ahí esa es información Pero más pública. allá de eso, debe haber un asesor en Fortaleza. Yo quisiera pensar que le dijo, mire, gobernadora, este señor tiene 4 o 6 querellas abiertas. ¿Usted cree que es buena idea? Entonces, ¿qué resulta más imprudente? ¿Que el asesor no se lo haya dicho o que la gobernadora, aún con ese conocimiento, haya presentado la nominación? Gobernadora se reserva a 6 días de evaluarla. La facultad de designar y la retirarla. Ella entiende, según se designó, que tiene las cualificaciones. Esto es una persona que viene Aún con las 6 querellas. de ya haber sido juez, y son alegaciones contra el Departamento de Corrección que se están evaluando, y en su momento se atenderá si ella va a redesignarlo o no lo va a resignar. Así que pendiente de la sesión de agosto. Esa acción de la gobernadora mínimamente no le dice a esas 6 mujeres, no te creo, olvídate, le doy para adelante a una nominación. No, yo creo que es distinto, es una evaluación en los méritos que tiene él para ser juez en el tribunal los tribunales de Puerto Rico. Y la experiencia... Con todo y 6 querellas abiertas. Las querellas son, bueno, hasta donde yo sé, la gente tiene una presunción de inocencia, correcto. Esa presunción de inocencia, una persona puede alegar lo que quiera sobre cualquier tema y las partes tienen derecho a responderlo. Eso pasa aquí todos los días. Y me parece que si nosotros vamos a defender esas presunciones, ese debido proceso de ley, yo considero que mientras está ese proceso, ¿verdad?, que está en los foros pertinentes a nivel federal. Qué bueno que me trae ese proceso. Entonces se continúa el proceso. Porque esas personas tendrían, las denunciantes, que acudir a ese foro, ponerse bajo juramento. Ya acudieron. Claro, y presentaron, pero todavía no han sido adjudicadas. Claro, ni para un lado ni para otro. Mínimamente, licenciado, esto hubiese expuesto al licenciado Francisco Quiñones Rivera a que esas 6 denunciantes se pararan en una vista allí y hablaran acerca de los casos. Y derecho tiene el Senado para citar a quien entienda. Eso no hubiese avergonzado al licenciado, no hubiese avergonzado a la Fortaleza, a la administración y a la gobernadora Jennifer González. Explíqueme cómo, mira, hasta el marciano se cayó. Eso es un proceso, obviamente, bueno, primero, altamente especulativo, saber si va a pasar o no. En segundo lugar, en ese escenario, el señor secretario de Corrección tiene que responder esos argumentos si entendían que eso iba a ser prudente dentro de lo que hay a nivel federal. O sea, que aquí tampoco hubo imprudencia. No, yo planteo que aquí se designa, hay un debido proceso de ley para todas las partes y claramente tenemos que mantenernos dentro de ese entorno igual. En la opinión pública, y eso usted lo sabe muy bien, la gobernadora, no hay ni presunción de evidencia, de inocencia y no hay debido proceso de ley. Eso no lo hace que sea algo correcto. Y la política es percepción, pero yo sé que ese no es su departamento, así que lo decimos de esa parte. Mire otra cosa, ¿verdad? Hablando de la presunción, sí, porque es que su rol es de gobernanza, de cómo funciona la política pública. Y de una cosa incide en la otra, pero no le voy a pedir razones políticas por una razón o la otra, ¿verdad? Y yo creo que ya dentro del marco de contexto, bendito, la persona que mejor estaba comunicando en una agencia donde había una crisis y que se comunicó prudentemente off the record con las alcaldesas de donde iba a haber un racionamiento del suministro de agua potable, esa persona se ve obligada o lo renunciaron a la agencia, el tipo que mejor comunicaba. Yo me refería a él como Jorge Bracero, el Jorge Bracero de Acueducto. Anda, para cara. Jorge Bracero fue el del huracán María, ¿verdad? Sí, que después ahora está en Genera. Pero era el que comunicaba y sacaba documentación. Muchas veces yo lo cuestioné también porque cómo es que nadie no se metía en problemas por sacar screenshots de las cosas ¿verdad? Y me parece que tenía su rol ahí, más allá de siendo un unionado y no estando en una posición directiva de la agencia. Pero bueno, eso son, ¿cómo es? De otro costal, harina de otro costal. Pero esta persona que parecía ser la estrella, que cuando se paraba inclusive al lado de Luis González, que él mismo ha admitido que no es el mejor comunicador,
era el rockstar, con el conocimiento, un ingeniero joven, bien parecido, se paraba allí con su capacete. Y de momento lo tienen que renunciar por haberle dicho la verdad a las alcaldesas de Loíza y Canóvana. Yo considero, él renunció y de hecho hubo un legislador que estuvo en un programa en vivo creo que fue hace una semana y media, y él le escribió, lo llamó en vivo y le dijo, mira, yo decidí renunciar. A Georgie en pelotadura el viernes. Lo llamó y renunció, así que para muestra un botón basta, él decidió renunciar y derecho tiene y le deseamos lo ¿Lo mejor. sancionaron por haberle compartido la información a Lorna Soto y a Julia Nazario? Él decidió renunciar, ahí estaba el Pasó presidente. después, licenciado, Ahí antes. estuvo el presidente ejecutivo atendiendo ese asunto. Yo creo, no voy a entrar tampoco en caer en esas teorías. Él renunció y así pasa en gobierno. Licenciado, es que denunciaron que quién había hablado, que quién era Luis Ortiz para hablar en nombre de la agencia, diciéndole algo que era falso. Eso fue el lunes. La conversación surgió entre sábado y domingo con las dos alcaldesas. El lunes de la semana anterior sale Luis Delgado y dice, no, aquí no va a haber ningún racionamiento, nada. El miércoles la gobernadora estaba anunciando el racionamiento por los bajos. Tuvo que ir Lorna en tacas y traje y se presentó allí en el embalse. Ciertamente. Y dijo, mira los niveles, ¿por qué racionamiento? ¿Por qué? Lo que ocurre es que nosotros lo habíamos anunciado, lo de las posibilidades de racionamiento, incluso en la conferencia de prensa que hubo de la temporada de huracanes, que la NOAA ha establecido que este va a ser un verano, una zona atípica seca. Para allá, para allá, para allá. Pero, no ahora, licenciado. Bueno, pero sí se había planteado. Se ha hablado del fenómeno del niño, de tantas otras cosas, estoy completamente de acuerdo. Se había planteado y en el tema de lo que ocurre en Canóvanas y Loíza, el presidente ejecutivo se reunió, nosotros nos reunimos también en Fortaleza y ciertamente aquí, perdona, lo que no puede ocurrir es llamar, ¿verdad?, a una histeria innecesaria. Sí tenemos que prepararnos. Y eso es lo que hemos estado estableciendo, comunicándonos con las dos alcaldesas. A Luis Ortiz, ¿lo renunciaron o renunció voluntariamente? Me contesta cuando regresemos de la pausa, porque yo creo que la escritura está ahí en la pared. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, conversando con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Jan Peña Payano. Y licenciado, de nuevo, para cerrar este tema y dar paso al de los niños de educación especial, que estoy bien preocupado con eso, y yo creo, estoy seguro que usted me va a dar buenas noticias con ese tema hoy. Al licenciado Luis Ortiz Salgado, me parece que es el segundo apellido de él, ¿lo renunciaron o lo invitaron a irse de la agencia? Según las expresiones que él mismo ha hecho, él decidió renunciar. Por su cuenta. Bueno, Impresión alguna. Él decidió renunciar. ¿No le dieron una comisión total por haberle él decidió renunciar. dado información precipitada o anticipada a las alcaldesas de Loíza y Canóvana? Él decidió renunciar y eso él expresó, ¿verdad? Si él tiene otra cosa que decir, pues debería decirla, pero eso es lo que expresó y después lo reafirmó en otro medio, así que él decidió renunciar a la posición. Recuerda, me parece que se mantienen acueductos. Él renunció a la posición de directiva. Creo que la directiva es un puesto de confianza, tendría que corroborar. Ya. Pero creo que se mantiene ahí, así que pues él decidió renunciar. Y si va al sector privado, en caso de que él decidiera, el mayor de los éxitos también. ¿Denunciará él algo más adelante de algo que pasó? No sé. Como hemos visto secretarios salientes. Y si hubiera algo, que lo haga. Aquí no hay impunidad para nadie. Que después lo van a atacar. Aquí no hay impunidad para nadie. La gobernadora lo dijo y se va a investigar a todo el mundo. A todo el mundo. Pero ¿por qué en este gabinete la gente es buena hasta que renuncia? Pues mira, yo no sé. Y después son unos él, sátrapas que... alegación que alguien tenga, se va a investigar, del que sea, sin hacer ninguna distinción. Lo que pasa es que eso le puede pasar a algunos otros. Y Bueno, hay un problema de reclutamiento que no hay usted mucha hace las gente cosas disponible bien, para trabajar en gobierno, no porque sea esta administración. Cuando usted hace las cosas bien, no tiene que andar escondido. Si usted alega algo, lo sostiene en derecho, lo sostiene en evidencia y está abierto a que Pero es que la constante en esta administración ha sido que la gente es mala cuando renuncia. Antes de eso son unas estrellas. Bueno, es percepción. Yo no voy a contestar eso. Yo considero que hay gente que percibe eso y otros que no. Y la invitación es, si el caso de Luis... ¿Usted entiende que mi contexto no es correcto entonces? No, en ese sentido no. Yo no voy a caer en esas percepciones. El que haga las cosas bien va a estar bien. El que las haga mal pues tiene un problema. El que sea. Y la gobernadora fue clara. Menos Francisco Domenech. La gobernadora dijo todas las alegaciones. No cualificó. Lo que pasa es que unas las descartas y dice que son falsas y las otras hay que investigarlas. Pero están sometidas donde tienen que someterse, las dos, y se investiga todo. Porque nosotros no controlamos el FEI hasta donde yo sé, así que se investiga a todo el mundo. Y el que sabe lo que es un perjurio y hacer una declaración jurada con las consecuencias que tiene, como yo mismo he dicho ya por 2 semanas, pues
¿verdad? A eso se expone. Así que No hay un prejuicio. uno esperaría... No prejuicio de los prejuicios que tiene el ser humano. Claro. Prejuicio, un juicio Hecho. Sí, una decisión tomada, la mente hecha, cuando dice que las alegaciones de uno son falsas y las del otro hay que investigarlas. se sostienen en evidencia. Vamos a ver quién... Mira, Por eso, pero la expresión de la gobernadora no es imprudente al prejuzgar un hecho, la gobernadora no es la que va a hacer esa evaluación de la investigación. pero es un prejuicio. Bueno, todos tenemos prejuzgar. prejuicios, todos tenemos opinión y la gobernadora ha sido contundente en eso. Y yo creo que el llamado aquí es que se investigue a todo el mundo. Las alegaciones que sean, de quien vengan con las consecuencias. Las que alegaciones de un secretario renunciante son incompatibles a la del actual secretario de la gobernación. sean. Aparentemente de lo que es público, ¿verdad? Hay alegaciones encontradas. Uno de los dos está mintiendo. Hay alegaciones encontradas. O no está diciendo allí. la verdad. Bueno, hay alegaciones encontradas, al Exacto. igual que en todos los casos. Partiendo de que están Uno las alega una alegaciones cosa, encontradas, la el que la gobernadora desde el saque diga que las de uno son falsas y las del otro hay que investigar. La gobernadora no es prejuzgar tiene- el asunto. La gobernadora tiene, ¿verdad?, dentro de su capacidad de conocimiento. Como se tiene parecen prejuzgarse las querellas también presentadas contra Francisco Quiñones Rivera. las de Quiñones están en el foro federal, ahí no interviene el Bueno, gobierno pero de Puerto Rico. si no fuesen meritorias, la gobernadora no lo nombraba al Porque puesto se del evalúan los gabinete, al méritos puesto para del- ser juez y ¿de hay juez? unas alegaciones precisamente con el debido proceso de ley que le aplica a todo el mundo, no solamente una parte. Deberíamos tener entonces jueces con querellas abiertas Deberíamos nombrados al estrado. deberíamos dar un proceso para evaluarlo Eso es lo que aspiramos como país. en los méritos y las alegaciones que hagan cada parte se De sostengan. gente que resuelva controversias que tiene alegaciones abiertas. Yo considero que esas evaluaciones las va a hacer el cuerpo legislativo. ¿Cuál era la necesidad quizás de gobernadora hacerlo con designó- tanta premura hasta que se adjudicara la controversia de La Francisco gobernadora Quiñones? entendía que ese era el momento y luego se retiraron, no solo ella, todas de cara. y La en gobernadora reservándose el entendía derecho, que ese era el momento. se sometieron las designaciones con la evaluación que se hace de los méritos que tiene esa persona para ostentar el cargo de juez, que como cuestión de hecho ya lo había hecho, ya lo había ejercido O como... sea, que es la gobernadora quien escoge ese timing. Bueno, quien designa es el gobernante. Y la gobernadora decide cuándo va a someterlo y cuándo no. Irrespectivo de lo que les recomienden, irrespectivo de lo que vea o de lo que El sepa. gobernante se reserva eso con la evaluación que hace el cuerpo, por eso el consejo y consentimiento. Se designa si el Senado lo colgaba o se Ahora de colgaba que el llegara, nombramiento. el cuerpo vino y los dos dijo que eso no va. Tanto el de Sonia Dieron su Martínez como el opinión de y Francisco Quiñones. y otros más. Y la gobernadora designó, retiró, debo decir, todas las demás designaciones, no solamente esas dos. Inclusive los que había recomendado Tomás Rivera Chats. Designaron a todos algunos que había recomendado. Ah, ¿tú te vas a cargar a los míos? Yo me cargo a los tuyos. No fue así Licenciado, porque entonces bendito. se hubiera, bueno, lo que pasa es que entonces se hubiera nada más, ¿verdad?, retirado a aquellos que eran del señor presidente. Ajá. Y se retiraron todos ¿Todo? para que el cuerpo legislativo tenga una investigación, ¿verdad? Y más tiempo de evaluarlos de cara a agosto. ¿Para qué Sí, mandarlos que al se- final? Ella conoce bien el proceso legislativo. Que ellos se reservan cuándo lo van a radicar y cuándo no. Ella decidió retirarlos. Yo tengo mi teoría en cuanto a eso, pero es mi teoría. Vamos a hablar de los muchachos de educación especial, licenciado. Vamos. Todo el mundo tenemos a alguien en la familia Así es. que tiene algún padecimiento. En mi caso, y lo hablo, ¿verdad? Tengo un caso muy cercano que no era alguien con autismo, no era alguien con una condición emocional, era alguien superdotado. Mire qué cosa, Sí, alguien claro. con gran aprovechamiento académico y fue un calvario De verdad. brutal. Es que se puede bregar saber la en época, esa- disculpa que pregunte. ¿Ah? Se puede saber la Hace época. varios cuatrenios. Ok. No quiero detallar No, la no, no. situación porque pudieran Yo saber estuve de- un tiempo en pudieran educación. saber de quién estoy Yo hablando. estuve un tiempo en educación especial, porque cuando yo me quedo sin secreto, caminar, el fíjate liceo. esto, yo me quedo sin caminar y dentro del proceso de recuperación tenía que coger unas terapias y se ponen, no el que está ahí necesariamente es por algo físico, es por otras razones, a veces distracción del menor, hay muchas razones, así que el programa de educación especial es más amplio. El licenciado Eliezer Ramos Párez es de mi clase de Derecho, nos conocemos hace mucho tiempo, conozco de su trayectoria para con el asunto, pero siendo un asunto presupuestario, no necesariamente quedar al arbitrio de él. Entonces, he hecho todos estos días, licenciado, y es un asunto que Sí, te he vuelvo y le escuchado, digo, me créeme, toca lo sé, muy lo cercano, lo sé. ¿verdad? Y no voy a hacer más hincapié sobre No. eso, pero no es lo mismo que, pues, habían cuatro terapias, ¿verdad? Un ejemplo, presupuestadas, y ahora van a ser 6 y necesito los chavos para 2 más. A que ni tan siquiera haya el dinero para la transportista. Yo estoy seguro que cuando regresemos de la pausa, usted me va a dar buenas noticias en cuanto a eso y que esa situación se superó. Porque hasta la Junta de Supervisión Fiscal quejó
roba bastante, estaban de acuerdo en que eso era Es una verdad, necesidad es esencial. cierto. Regresamos en breve, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo conversando con el licenciado Jan Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Licenciado, déme buenas noticias, denos buenas noticias para los maestros, para las terapias de los niños, para los transportistas y todo. Vamos. Bueno, Tumbe, la lo escucho. gobernadora dentro del exceso, ¿verdad?, o en recaudos que se identificaron como parte del presupuesto 2025-2026, radicó una resolución conjunta que enmienda el presupuesto que está vigente hasta hoy para asignar dentro de esas partidas 12 millones de dólares adicionales al Departamento de Educación para atender el asunto de educación especial. Entre ellos también se incluyen las partidas, y esto es en el renglón de educación, de 90 millones de dólares para la carrera magisterial. Así que vamos a continuar esas conversaciones, debe estar aprobándose, ¿verdad? Porque hay que hacerle justicia a la gente y aprovecho, eso no descuadra el presupuesto vigente ni nada, es de unos excesos que hubo de 138 millones aproximadamente, se van a estar reasignando, ¿verdad? Para que no se pierda, porque si no, ¿y qué es la consecuencia que tiene? No es que se va a perder, automáticamente se usan para pagar ciertos asuntos, ¿verdad? Y ciertas reservas que tiene el gobierno de Puerto Rico, y la gobernadora decidió, en conversación con la Junta, poner ese dinero a correr para la gente que lo necesita, como lo fue o como lo es nuestra gente, ¿verdad?, que recibe servicios de educación especial. Explíqueme eso, licenciado, porque de nuevo, y en mi apreciación y a través de mi trayectoria, yo no he entendido cómo es que esos servicios, no sé, hay unos diagnósticos, ¿verdad?, una cantidad de diagnósticos comparados con cualquier otra jurisdicción, estamos muy por encima, granted. El hecho es que la mayoría de estos dineros se reciben de una asignación federal. Muchos y deberían de ellos estar sí, claro. earmark, como le llama, como marcan a las vacas, que tú no puedes utilizar eso para ninguna otra cosa. Eso es correcto. Entonces, Y otros son ¿cómo con si fondos ese fondo generales? está adjudicado de acuerdo a los participantes del programa? ¿Cómo es que le permite al departamento, en diferentes puestas en escena, no en esta administración, que se utilice para otras cosas que no sea para dar las terapias, para darle la comida y darle la transportación a esos muchachitos que necesitan y muchachitas que necesitan llegar a su terapia? Y lo otro es del Fondo General, lo que le toca al gobierno de Puerto Rico para Pero ese queda más abierto. Pero es importante porque en ese, y fue algo que hizo el director ejecutivo de OGP, una vez salió la noticia, y te lo voy a decir muy a mi pesar, generó coraje, generó frustración, pero de una vez... ¿Cómo está ese feedback ahí? Por lo eso sé, mismo, lo cada vez sé, que toco ese tema, y lo sabemos, ¿quién y no lo tiene sabemos. a alguien en la familia? Y si un papá o mamá mata por un hijo, un abuelo, es capaz de amarrarse a Puerto Rico y Claro. pegarse fuego. Yo te Dios no contaba lo un quiera, poco ¿verdad? fuera del aire y para continuar la respuesta, cuando yo me quedé sin caminar, a nosotros nunca nos dieron la silla de ruedas, para mí ni el andador. Mi mamá tuvo que conseguir Al cual tenían derecho. un jefe en el 96, así que sabemos el contexto que hubo en ese tema, ¿verdad?, en el Departamento de Educación. Nos negaron la silla de ruedas y nos negaron porque no habían fondos. Así que yo personalmente siento y comprendo lo que pasa en nuestros niños de educación especial. Y por eso el director de OGP entró al Departamento de Educación a ver qué era lo que estaba ocurriendo con esos fondos. Se mantuvieron las reuniones con la Junta y, como mencioné, se reasignaron 12 millones de dólares, ¿verdad?, que entendemos va a completar esa parte que quedaba para las personas de educación especial por atender, adicional a los 90 millones de dólares para el tema de carrera magisterial, que en promedio, aquellos que te están sintonizando, representan casi $15,000 adicionales que no estaban. Vamos a hablar de eso. No se les había pagado por años. Ahí los chavos, presupuestaron los chavos para la Está el educación dinero, especial. No, antes de entrar a más. Se presupuestaron. Está el dinero. Está el dinero, incluye lo que quedaba pendiente de 12 este millones, año. de 12 millones de dólares, que hay que esperar que el día de hoy, si es posible. No es que presupuestaron los de mañana en adelante, es los que quedan lo que por quedaba pagar. pendiente, por eso se sumaron dentro de la distribución. Más o menos, ¿cuánto estamos hablando? 12 millones de 12 dólares. millones de Y los otros 90 que son para la carrera magisterial. Carrera magisterial Eso se suma a los 10 es un millones que ya habían contrato pagado. que un gobernador hizo en un momento dado con los maestros. Si tú te profesionalizas y vas y buscas una maestría, buscas un doctorado, yo te voy a compensar y te voy a subir el salario y vas a tener un diferencial de dinero por haber hecho eso. Y muchos maestros... Y se quedaron a deber. Muchos maestros cumplieron. Y lo puedo decir así, Eddie, Ajá. lo voy a decir aquí como nunca lo he dicho. Les quedaron a deber a nuestros maestros. Por años, por no decir décadas, le hicieron ese acuerdo. Nuestros maestros que están escuchándote y nos están viendo a través del lente, se propusieron hacer ese sacrificio de prepararse
con grados de maestría, con grados de doctorado, echaron para adelante a pesar de que son padres, madres, sabemos, ¿verdad?, las circunstancias que hay dentro de las facilidades de las escuelas en Puerto Rico, con los retos que hay sociales, y aún así el Estado les falló y no les pagó. Y la gobernadora, ¿verdad? ¿Desde cuándo más o menos estaba acumulado eso? Mira, es que hay diferentes casos. Creo que es del 2000, hay ¿verdad? muchos casos, pero oye, hay algunos que llevan décadas sin que se les pagara. Y la gobernadora dijo que no, que eso hay que detenerlo, y por eso identificaron 90 millones de dólares para poder hacerle justicia a esa gente también. Porque no puede ser que tú me hagas a mí una invitación, ¿verdad? Y pasa también en los abogados. Mira, si haces esta maestría en Derecho, te doy un bono, eso uno se mete, se endeuda, te admiten en los programas y después no te pagan. Eso aquí se acabó. Procuraduría de la Mujer, por el asunto de violencia doméstica, se le estaba restando a tribunales, Así que es. me preocupa, pero esto particularmente con las incidencias tan altas como todavía están con esos machitos violentos por ahí en su mayoría, porque hay también mujeres violentas para... Sí, pero en la mayoría son hombres. La mayoría son Eso es un mujeres, hecho. y la oficina de la Procuradora de la Mujer está funcionando bien, llevan tiempo haciendo, ¿verdad?, de tripas corazones con los Y, recursos lo voy a que decir, tienen. y no por dar la ofreciendo un pauta, pero la servicio licenciada 24/7. se ha votado en esa Va a estar con procuraduría. nosotros en los próximos días. Qué bueno que la vas a tener aquí. Yo Pues a mira, ella Edith, se identificó la respeto y también. la admiro mucho por lo que está pasando también en su padecimiento de salud, Claro. además de que está haciendo un trabajo extraordinario dentro de las pocas fuerzas que Se tiene. identificó presupuesto para eso, Ajá. se mejoraron las partidas y se suma también, no solo el dinero, porque el dinero claro que es importante, que nos permita agilizar la parte material, que el dinero hace falta para ejecutar. Así es. Pero lo que sí tengo que reconocer, y yo rara vez hablo de algún jefe de agencia distinguiendo que para mí todos hacen muy buen trabajo, pero hay unos que se han votado, como dicen allá en Barrio Obrero. Yo considero que ese No balance... diga eso porque va y renuncia y después No, yo no dije, no era no, buena. yo dije que es muy buena, dije que es muy buena. A lo que voy, la procuradora, ese balance, por ejemplo, de orientar, ese balance de la parte jurídica, para la misma vez la semana pasada el anuncio con Melina León y la gobernadora, así que han sabido cómo darle un giro, por decirlo de cierta manera, a la Procuraduría. Así que vamos a estar pendientes, por favor, y yo siempre he sido abierto, Eddie. Si usted tiene alguna sugerencia, algún tema, comunique esa fortaleza, pide hablar de asuntos, la Secretaría de Asuntos Públicos, y en la medida que Dios me dé la fuerza y la oportunidad, pues vamos a comunicar eso. Eso es parte de este trabajo Ese también. tema hay que hablarlo, Claro que hay que hablarlo, seguro que porque sí. mínimamente para que intimidara a esa gente que no sabe Y comportarse. todavía creo que el Estado Eso de tiene Derecho esa- hay que darle más fuerza todavía, más herramientas Tiene que para haber que un se, disuasivo, para que un se efecto ejecute la ley, disuasivo. porque no puede ser la ley 54 allí otras cosas y que no se ejecute. Así que vamos a atender No, eso. y de nada te vale procesar a la gente. La cosa es que no ocurra la Que no conducta ocurra, yo no adversa quiero aquí. que ocurra, Vamos ¿cierto? a hablar de cosas federales cuando regresemos Vamos a allá. Nación Z. Ya concluyendo la conversación con el licenciado Peña Payano, licenciado, vamos a hablar de asuntos federales. Vamos allá. No por el desfile de la Chaldón, Mira para allá. sino de la ayuda que Puerto Rico quiere enviar. Y Rosacheli está frustrada. Evidentemente, ayer en una conversación con otros compañeros en los medios, dice, mano, van 5 días y todavía ni el buque de Muñoz Marín, de Rivera Marín he podido sacar de aquí, aquel buque que se perdió Diantre, con la qué ayuda. revolú, ¿tú te acuerdas Y de era eso? para Venezuela también, ¿verdad? Papá Dios, En ese sí. momento. Y que nunca llegó. O para Colombia era, ¿no? Era No, Venezuela, era el buque a Venezuela y nunca llegó. Evidentemente hay una situación de peligrosidad y lo hablábamos ayer acá de que quizás la Guaira está bloqueada. Aquellos que han ido a Venezuela en algún momento dado, recuerden que está el puesto y hay que pasar por debajo de una montaña para llegar a la ciudad, a Caracas, y que ahí se alega que la intervención de los militares está secuestrando parte de la ayuda y por eso se está teniendo cautela en lo que se trata de trabajar esa situación a través de la presidenta allí pro tempore, Delcy Rodríguez, para que no se intervenga con la ayuda que envía los Estados Unidos y que eso alegadamente es lo que ha prevenido no solamente los suministros que ya han sido objeto de acopio en Puerto Rico, sino inclusive los profesionales que pudieran moverse allá de Puerto Rico, rescatistas, médicos y todo lo demás, que están ready para montarse e irse, pero esa autorización federal no ocurre. Mira, ha sido un tema de discusión, pero yo creo que es preciso aclararlo en los minutos que nos quedan. En primer lugar, cada emergencia, el pueblo que está sintonizando, se atiende de manera distinta y tienen contextos y matices distintos. Mucha gente nos ha preguntado, pero caramba, secretario, pero es que yo recuerdo en Haití, actuamos rápido.
lo que pasó en República Y allí Dominicana estaba la más- y allí- semana y en Haití estaba pasada, más complicada la pero en situación. Jamaica, pero nos vamos a recordarnos del Porque no huracán había ni un gobierno. Vamos a recordarnos del huracán Irma, que mandamos hasta aviones allá. Cada emergencia se atiende distinta. ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, el contexto de la Venezuela hoy, con las sanciones, limitaciones de control aéreo, limitaciones marítimas y otras limitaciones que impone el gobierno de Estados Unidos para seguridad también de sus tropas Sí. y de los ciudadanos americanos que van hacia el hermano país de Venezuela, pues son muy distintas al contexto de otros años. ¿Qué ocurre? En el tema de la parte de ayuda civil, por decirlo así, que es básicamente los recogidos que hacemos, que ya la gobernadora y la secretaria de Estado expresó que se están haciendo centros de acopio, que estamos colaborando junto al grupo de Cáritas para que esa ayuda llegue. Recuerden esto, lo importante es que la ayuda llegue. Pasó en otras emergencias, recordemos Haití, que por algún momento se desbordaron la gente enviando ropa, cuando la necesidad eran médicos, cuando la necesidad eran otros, ¿verdad?, alimentos enlatados y demás. Así que cada emergencia uno tiene que ver cómo la vamos a atender. En el caso de Venezuela hay dos patas, por decirlo así. El tema militar y el tema del Departamento de Estado. Para usted llegar allá hay unos visados que se tienen que dar, unas excepciones, tienen que asegurarse que usted, aunque vaya de una manera voluntaria, vaya a ser rescatista, vaya a entregar ayuda, no se exponga, porque recordemos que eso hay unas sanciones Hay una de un percepción país quizás de comunista que con una dictadura que hubo, ciertamente hay un problema ahí Es diplomático. razonable concluir, licenciado, que la gobernadora, siendo republicana, llame a Marco Rubio, que tiene una gran relación con él. A Mike Lee no lo vamos a llamar. Al mismo presidente, a alguien en Casablanca, y que agilice esos procesos. Lo que ocurre es... No es razonable concluir eso. La gobernadora hizo las gestiones incluso con el Departamento de Estado y a través de la Secretaría de Estado. Y con todo eso no les han dado el... Hay una cosa, pero vamos a hacerlo con la seriedad que amerita, Eddie. Te voy a explicar por qué. Esta información, ¿cómo opera? Estoy Estoy hablando con lo que sé que... Pero quiero que el pueblo sepa. Con las conexiones El que DART tiene. se establece rápido los segundos que nos quedan. Se establece la información que tienen todos los estados y todos los territorios. Se envía. Y es el gobierno federal a través del DART y el Comando Sur quien dice, mira, tú tienes tantos camiones de eso, yo no necesito eso, yo voy a mandar primero los de Virginia a los de California, luego voy a mandar entonces... Eso se establece. ¿Perdón? Yo te puedo proteger No, cuando tú envíes eso allí. Claro, No te puedo pero proteger. esas solicitudes no las evalúa el gobierno de Puerto Rico. Esa solicitud la hace el gobierno federal. Créanme que ya hay gente allí, ya hay 17 efectivos de la Guardia Nacional que están allí de Puerto Rico y van a llegar más rescatistas. Gracias, Vamos para licenciado. adelante. Hablamos la Dios semana los que viene. bendiga. Para Vámonos. adelante. Amigos, regresamos en breve. No